Muy bien, pues quiero hablar en concreto de 4 cosas en estos 20 minutos para enmarcar un poco la mesa de debate que vamos a tener después, precisamente sobre inversión en activos turísticos. Y de las 4 cosas que voy a hablar es de un poco algo leve sobre el contexto en el que estamos en materia de sostenibilidad, esto que llamamos ESG y qué significa lo ESG y en qué momento estamos, pero sobre todo los 4 aceleradores que están moviendo la sostenibilidad en este momento, en cualquier sector y también en el sector turístico, que son la regulación, los proveedores de capital y, por último, las expectativas de distintos stakeholders que tienen intereses diferentes, que unos tienen un nivel de coherencia mayor o menor dependiendo y que además nos están pidiendo cosas no siempre dispuestos a dar su parte, ¿no? Pues bien, vamos a empezar. ¿En qué contexto social nos encontramos? Estamos en un entorno de enorme desconfianza y ya llevamos años así. Despertó este momento de desconfianza la gran recesión de 2008 y estamos en 2023 y seguimos en esa dinámica de desconfianza. Decía Zygmunt Bauman que lo que llamamos ahora crisis de democracia en realidad es una crisis de confianza. Y si miramos además qué ha pasado desde la COVID-19 hasta ahora, desde ese año 2020 que nos trastocó mucho a todos hasta ahora, es que se ha elevado el nivel de indignación o de crispación que tenemos en nuestras sociedades, en todo el mundo. Vivimos algo más tristes, vivimos más estresados y vivimos con una sensación de no encontrarnos bien en nuestro propio cuerpo y por eso hacemos cambios, que para el sector turístico no es malo, porque también nos hace estar buscando lugares nuevos a los que ir, entornos nuevos en los que poder relajarnos y volver a recuperarnos a nosotros mismos. Y viajar, tocar tierra, conocer lugares nuevos, siempre ha sido un momento privilegiado para hacer esto. Pero la realidad es que en el entorno empresarial tenemos un nivel de confianza bastante mediocre, el resto de organizaciones todavía lo tienen inferior al que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que genera más confianza en este entorno desconfiable en el que nos encontramos? Sobre todo, el propósito, el comportamiento ético, el ser coherentes con las dimensiones de futuro. Eso está generando mucha más confianza que el trabajo, podríamos decir propiamente dicho, de las organizaciones. Y esto que funciona a nivel genérico en cualquier tipo de corporación, también está funcionando en las corporaciones u organizaciones del sector turístico. Tenemos que estar preparados para este momento policrítico que estamos viviendo, este concepto que quienes estáis siguiendo el World Economic Forum está presente permanentemente y en todas las conversaciones y debates, que tampoco es nuevo por otro lado, pero que sí que es verdad que está generando una distorsión que nos obliga a cambiar y que nos obliga a asumir que el cambio y que la transformación y que el desafío de adaptación es lo único cierto que tenemos, ¿no? La incertidumbre es lo más cierto en el entorno en el que estamos ahora mismo viviendo. Y eso nos va a generar enormes desigualdades, una sensación, como decía antes, de desconfianza, de nuevo indignación, de nuevo crispación, y sobre eso tendremos que trabajar. No partimos en las compañías de una posición neutra, partimos en una posición en la que tenemos que trabajar para conseguir la posición neutra de confianza. También los CEOs, los directivos de las organizaciones, tienen nuevas prioridades. La mayoría de ellos están asumiendo, interpretando y afirmando que vamos a entrar en un proceso de recesión. Muchos de ellos creen que esa recesión va a ser puntual, que no va a ser excesivamente larga, que vamos a tener capacidades, músculo y cintura para movernos y navegar por esta ola que nos permita salir pronto de esta recesión. Pero lo cierto es que ya ellos mismos afirman que sus grupos de interés no se creen los compromisos sostenibles de las organizaciones y que además hay un déficit en cuanto al conocimiento o a la información que los grupos de interés pueden llegar a entender y a comprender del ejercicio de esfuerzo en transformación sostenible que las compañías están haciendo. Si miran ustedes los riesgos, está un poquito pequeño para los que están más lejos, los riesgos que los CEOs hoy están considerando como más
impactantes en sus compañías, vemos que se encuentran riesgos ambientales, riesgos reputacionales, algunos riesgos sociales entre los primeros de la lista. Al menos en nuestro país, en España, riesgos ambientales y climáticos o riesgos reputacionales están en el top 3 de los principales riesgos. Si ustedes han visto también el informe de riesgos globales del World Economic Forum, también vemos ahí el primero de los riesgos es una distorsión social. Y a continuación son los riesgos fundamentalmente ambientales, junto al riesgo geopolítico y geoestratégico, que no podemos descuidar, los principales riesgos. Esos son los riesgos que están poniendo en jaque a las organizaciones y que podrían generar un shock incluso financiero. Los inversores no son ajenos a esto. La realidad es que lo ESG, ambiental, social y de gobierno, lo sostenible es trending topic. Hoy hablamos de sostenibilidad en todos los medios de comunicación, incluidos los generalistas, no necesariamente especializados. Hoy hablamos de ESG tomando café con nuestros compañeros de trabajo, o incluso en las cenas de Navidad que acabamos de vivir, hemos hablado de sostenibilidad. Hemos hablado de cambio climático, hemos visto detractores y defensores, ya tenemos a nuestra familia mapeada en cuanto a las capacidades de comprender el impacto de lo ESG y cada vez hay más interés o más inquietud en conocer qué significa, cómo me afecta y tomar algún tipo de posición, incluso personal, referida a lo ESG. Pero ¿dónde ponemos el foco? ¿O dónde está poniendo el foco el regulador, el inversor o el cliente, el empleado, la sociedad? Cuando hablamos de la E, fundamentalmente tres cosas. Cambio climático es el que ha copado el protagonismo, probablemente porque los datos científicos son tremendamente alarmantes y con la ciencia es difícil discutir. Lo que tenemos claro es que los impactos que la ciencia nos dice que tiene y lo que ya estamos viendo que tiene el cambio climático son tan grandes que es difícilmente discutible, como decía, ¿no? Pero junto al cambio climático encontramos otros factores como la biodiversidad, las cuestiones del agua y la gestión de los recursos escasos, por otro lado, ¿no? Por eso hablamos mucho de economía circular. Cuando hablamos de la S, nos vamos a enfocar fundamentalmente también en estas tres cosas. Los derechos humanos. Empieza a haber regulación importante asociada a derechos humanos, que después me detendré un poquito más. Pero también las cuestiones de talento y fundamentalmente la equidad y la diversidad, que además genera controversias, y por otro lado también la capacidad que las organizaciones tengan de atraer y fidelizar a los mejores. ¿Y por qué? Esto es una dinámica que ha existido siempre. Siempre hemos necesitado en las organizaciones tener al mejor talento. Siempre hemos querido, incluso desde el punto de vista más egoísta, tener a los más involucrados, a los más talentosos, a los más inteligentes, a los más creativos. ¿Por qué hoy es más importante que antes? Primero, porque la inquietud del profesional es diferente, pero también porque estamos en la nueva era de los inventos. Y no con término peyorativo, sino positivo. Necesitamos inventar las soluciones que nos lleven a la transformación sostenible a la velocidad que el mundo necesita. Y para inventar solo hay dos maneras de hacerlo, o probablemente tres: talento, inversión y alianzas. Solo con estas tres capacidades podremos inventar a tiempo las soluciones que necesitamos o escalar a tiempo las soluciones que otros han inventado pero que aún no están disponibles para todos. El talento es importante también por este matiz. Y desde la perspectiva de gobierno, la ética, el cumplimiento, el impulso del ESG del Consejo de Administración y la cadena de suministro. En este año 2023 vamos a hablar mucho de cadena de suministro. Lo vamos a ver en la regulación, lo vamos a ver en los requerimientos de inversores y lo vamos a ver en las distintas acciones que las organizaciones van a tener que poner en marcha. Porque cualquier acción que realice un proveedor, un contratista, un aliado, se va a entender como propia. Y esto exige una mirada mucho más detenida en con quién nos aliamos, con quién contamos y cómo contribuimos a que todos los agentes en nuestra cadena vayan en la dirección en la que nuestra organización también necesita ir. No lograremos nuestros objetivos si el resto de nuestros aliados en esa cadena de valor no están alineados con esos objetivos que tenemos.
Pues bien, simplemente, ¿qué dice el sector sobre sus propios retos ESG? ¿Qué dice la Organización Mundial del Turismo, por ejemplo, sobre cómo les está presionando las tendencias? Pues ahí vemos algunas, desde las políticas más verdes en los gobiernos hasta el incremento de las demandas por parte de los usuarios del sector del turismo en materia de turismo responsable o turismo sostenible, o incluso el incremento del green finance en los activos turísticos, ¿no? Que es sobre todo de lo que vamos a hablar ahora y en el debate que vais a tener después. Todos los sectores los subsectores del gran sector que es el turismo tienen estas tendencias empujando. Todos los sectores tienen riesgos, todos los sectores tienen enormes oportunidades vinculadas a la sostenibilidad. Y déjenme que les diga que, efectivamente, cuando las compañías avanzan en sostenibilidad lo pueden hacer por 3 razones. Por convicción, por coacción y por conveniencia. Pero déjenme decirles también que cuando hoy hacemos una apuesta por la sostenibilidad, incluso cuando lo hagamos por convicción, es una cuestión no solamente de activismo, sino de capitalismo. En algunas otras sesiones que han escuchado en esta misma sala ya lo han comentado. Es rentable ser sostenible. Es verdad que es un coste, pero si lo miramos con una mirada estratégica, identificando bien las oportunidades que nuestra organización puede tener, desde luego también nos va a generar oportunidades. Y cuando menos, lo que nos va a ahorrar es otros costes asociados a no hacer nada. A veces decimos es muy costoso hacer. Yo les pregunto, ¿cuánto más costoso es no hacer cuando hablamos de sostenibilidad? Ese es el balance que tenemos que poner sobre la mesa. No si el consumidor está dispuesto a pagar más por nuestro servicio o no, sino qué va a pasar, qué impacto va a tener estas cuestiones de sostenibilidad, qué impacto financiero voy a padecer yo si no tomo medidas, si no hago nada, ¿no? Además vemos cómo hay un gap de inversión importante para lograr los objetivos de sostenibilidad que necesitamos y al mismo tiempo estamos viendo cómo los financiadores están deseando encontrar proyectos sostenibles que apoyar. Y todavía hoy hay una prima asociada a estos proyectos más sostenibles. Una prima que irá disminuyendo a medida que todos los proyectos sean sostenibles. A medida que nos vayamos acercando al momento de cumplimiento de los objetivos de descarbonización, por ejemplo, irá habiendo cada vez menos apetito por estos proyectos sostenibles, porque todos serán sostenibles. En este momento todavía no. Y todavía hay una prima asociada a estos proyectos, porque los financiadores que han hecho compromisos, que han publicado sus ambiciones y sus compromisos, tienen que rendir cuentas sobre ellos y les está costando encontrar actividades sostenibles que financiar, compañías sostenibles que financiar o proyectos sostenibles que financiar. 3 aceleradores, comentaba, regulador, proveedor de capital, el resto de stakeholders. Si hablamos en concreto del regulador, nos encontramos con una bola de cristal como nunca antes hemos tenido. Es verdad que genera mucho estrés. Es verdad que cada día o cada semana nos llevamos debajo del brazo una nueva ley vinculada con lo ESG que tenemos que estudiarnos. Esto nos presiona mucho, a los asesores y a los consultores también, no solamente a las compañías. Pero si colocamos todas esas normas que cada semana vamos viendo encima de un puzzle, el puzzle se llama Green Deal, un puzzle que se publicó a finales del año 2019 y que fue la carta de presentación de la nueva presidencia de la Comisión Europea que entraba en ese momento. Cada ley, cada norma, cada estrategia, cada directiva o cada reglamento encaja perfectamente en esa hoja de ruta que ya nos definieron a finales del año 2019. Tenemos bastantes puntos ciegos todavía y son los que van saliendo poquito a poco. Se está cumpliendo esa hoja de ruta, con algunos elementos con cierto retraso, pero no hay nada que no se esté cumpliendo. No hay nada del objetivo de competitividad basada en la sostenibilidad de Europa que no se esté cumpliendo y, por tanto, que no se vaya a cumplir. Luego, hemos visto mucho y seguiremos viendo mucho más. Hay 8 iniciativas en concreto, las que ustedes ven ahí. Las 8 tienen algún tipo de impacto en el sector del turismo. Un sector que es
muy amplio, como ustedes bien saben. Pero las 8, cuando hablamos de industria, cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de la granja a la mesa, cuando hablamos de economía circular, o hablamos de contaminación, o hablamos desde luego de la ambición climática, todas ellas tienen algún tipo de impacto en el sector turístico. Y cada una de las estrategias, normas, reglamentos, transformaciones que se exigen en esas 8 líneas de trabajo tiene algún tipo de impacto en el sector turístico, en Europa. Algunos pueden decir, claro, es que en Europa estamos levantando la bandera, vamos con los principios, pero nos estamos quedando lejos en competitividad. Yo les invito a que miren solamente en los últimos 3 meses todos los anuncios que ha hecho Estados Unidos relativos a cambio climático, a reporte climático, a exigencia climática. Les invito a que lo miren para que se alegren y para que vean que ya no somos los únicos que vamos con la pancarta en la manifestación, sino que tenemos otros cuantos más que nos homogeneizan también y que nos animan a seguir trabajando de manera intensa y además priorizando. Aquí ven algunas cosas: el transporte, el producto, la cadena de suministro, como les decía antes, el desperdicio, los residuos, no hay nada que no esté tocado, la biodiversidad, los derechos humanos. Tenemos regulación de prácticamente todo. Antes se decía en la mesa anterior, a veces va la regulación por delante de las soluciones. Inventemos las soluciones. Aprovechemos nuestro talento para inventar las soluciones, para proponer de manera creativa también esas soluciones. En Europa, también en España y, como les decía, en el mercado internacional. Esto desde el punto de vista de la regulación, y hace un momento hablábamos, por ejemplo, de taxonomía. Algunas de estas regulaciones son en realidad una ayuda para orientar mejor nuestras iniciativas estratégicas. Cuando a veces nos encontramos con todo lo sostenible y no sabemos por dónde empezar, si cogemos la regulación, si cogemos las exigencias de reporte y las juntamos, ya tenemos un plan. Podemos hacer nuestro plan de transformación sostenible apalancados en lo que nos va a pedir la regulación. Porque el Green Deal no solo nos dice cuál es la obligación que voy a tener que cumplir, sino cuándo. Y por eso me puede permitir también prepararme, ¿no? Si miramos los inversores les empezamos a llamar los nuevos activistas. En los últimos años lo que hemos visto ha sido un incremento notorio de la emisión de bonos, por ejemplo, asociados a cuestiones verdes o sostenibles, también sociales. Hemos visto cómo se ha incrementado incluso la inversión de impacto, que probablemente es la que va a ir más lenta y que en momentos de incertidumbre tiene algo menos de recorrido. Hemos visto cómo en momentos duros y críticos, como el año 2020, todo ese año, el principal refugio fueron los activos sostenibles. Y se crearon muchos fondos y cambiaron de nombre muchos fondos y se buscaron muchas opciones de producto, de inversión y de financiación vinculado a la sostenibilidad. Porque además, como les decía, todavía tenemos una prima y además vemos cómo en rentabilidad los proyectos sostenibles en el largo plazo, los fondos sostenibles, los productos de inversión sostenibles, en el largo plazo, cuando miramos su desempeño a 10 años, por ejemplo, según los estudios que ha hecho MSCI y algunos otros analistas, el desempeño económico, el desempeño en rentabilidad es mejor cuando se trata de un producto sostenible. En el corto plazo, tal vez no, y de hecho también lo estamos viendo en los datos. Pero en el largo plazo, muchos de esos productos tienen un desempeño mejor. Fíjense cómo fue la evolución de esos fondos ESG negociados en los últimos años. Tienen abajo, en la línea del 2019, es la naranja, la roja es la del año 2020. Fíjense el año 2021, cómo fue desde el punto de vista de emisión, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de diseño de estos fondos sostenibles. Entraba en vigor CDR, una norma también muy exigente para el mercado financiero, sobre todo inversores, en esta materia, y hubo un apetito muy importante. En el año 2022, ya viendo este momento policrítico, como decía, vimos cómo nos manteníamos un poco en esos niveles de 2020 que ya fueron muy relevantes y muy significativos. Europa, como decía, también es la que está liderando la inversión sostenible en cualquier sector, también en el sector turístico. Y vemos, como les comentaba, que ya empieza a ser más atractivo, en algunos casos, invertir en sostenible que invertir en no sostenible. Incluso los datos ya nos van demostrando en esos seguimientos progresivos que vamos haciendo del desempeño y del resultado de cierto tipo de activos, ¿no? ¿Pero qué están buscando los analistas?
que buscan las agencias de calificación. Hay otra pesadilla que tienen las compañías, sobre todo las cotizadas, pero no solo, que es cómo respondo yo a esta avalancha de peticiones que me llegan por parte de los analistas, de los proveedores de datos para inversores o de las agencias de calificación. Pues bien, es importante identificar quiénes son estos analistas, rankings, índices más relevantes para mí y poder elegir bien la proactividad que quiero tener en la respuesta a estos analistas. Pero es importante ser proactivo. ¿Qué esperan de nosotros? Aquí un ejemplo, simplemente, Standard & Poor's, uno de los más relevantes, el que elabora el índice Dow Jones Sustainability Index todos los años, el primer índice de sostenibilidad que vimos. ¿Cuáles son los criterios que utiliza para evaluar qué pesos le da a esos criterios en el sector turístico? En este caso, en concreto, en el sector hotelero, ¿no?, que es uno de los más representativos del macrosector turístico. Pues aquí lo que vemos es que Standard & Poor's busca compañías bien gobernadas, busca compañías que tengan políticas y sistemas de gestión ambiental apropiados, además que sean éticas, que cuenten con una estrategia climática concreta, con objetivos de descarbonización y plan de acción, capaces de fidelizar el mejor talento y que generen confianza entre sus grupos de interés. De todos los elementos evaluados, esos son los más importantes, esos son los que tienen más peso. Estos son los criterios ESG que en este caso este analista es lo que está evaluando. No muy diferente de los criterios que otros analistas generalistas ESG también están teniendo en cuenta. Y lo que además constatamos es que existe una prima de mercado en la capitalización en aquellas compañías que están mejor gestionadas en materia ESG, también en el sector. Si miramos el sector hoteles, el sector ocio, el sector de transporte de viajeros, vemos esa prima. No necesariamente es una causa-efecto. No estamos afirmando que por ser sostenible tengo esta prima. Lo que estamos diciendo es que aquellas compañías que tienen un desempeño ESG mayor, tienen un market cap mayor, o tienen un desempeño financiero mejor, o tienen un comportamiento mejor en los mercados. Y esto es una constatación, simplemente, ¿no? Y vemos algunos de los motivos, ¿no? Y vemos que, efectivamente, el activismo de los inversores está escrutando cuál es ese desempeño sostenible de las organizaciones. La mirada de sostenibilidad, cuando decíamos antes, los inversores son los nuevos activistas, no es moral, es capitalista. El argumento que se otorga, que los inversores y los analistas otorgan cuando identifican estas cuestiones en la compañía, es para ampliar aún más la mirada de riesgo corporativo y de oportunidad. Lo que están haciendo es ampliar el foco de mirada. Los grandes shocks que hemos visto financieros en compañías en los últimos años no tienen que ver con una gestión financiera pura, tienen que ver con algún aspecto ambiental, con algún aspecto ético o con algún aspecto social. Esto es lo que ha hecho que algunas compañías hayan tenido más dificultades. Y los inversores lo saben. Por eso amplían su mirada de riesgo y también su mirada de oportunidad a la hora de identificar cuáles son los aspectos ESG que se deben incorporar, tradicionalmente y a mi modo de ver mal llamados no financieros, que tenemos que incorporar. Y digo mal llamados no financieros porque el impacto financiero de estas cuestiones es incuestionable, es indudable. Y eso es lo que los analistas buscan. Sus argumentos son, si no tienes una buena política de gestión ética, de integridad, anticorrupción, antiprácticas anticompetitivas, se elevará la prima de riesgo porque perderás reputación, porque estarás en listas negras y porque además tendremos una dificultad nosotros para recuperar nuestra inversión. Aquí simplemente algunos datos de cómo vamos. En el año 2020 ha crecido la inversión extranjera indirecta un 58%, por ejemplo, y vemos dónde se está enfocando también esta inversión, ¿no? En el año 2021, como vemos ahí, el sector hoteles y turismo sigue siendo uno de los más importantes en esta inversión, pero los servicios de software y de IT ganan mucho espacio, incluyendo también aquí los business services. También el venture capital, estamos viendo cómo en el último año ha crecido en el sector turístico vinculado a aspectos de sostenibilidad, y vemos cómo los grupos de interés están empezando a pedir sostenibilidad a las organizaciones, también en el sector turístico. Los estudios nos dicen que si sabemos
que un servicio turístico es más sostenible que otro, empieza a haber una tendencia a buscar esa información y a preferirla. No obstante, y como antes también se decía en la mesa anterior, hay todavía un gran volumen de stakeholders que no sabe cómo de sostenibles somos, que no comprende nuestros parámetros de sostenibilidad. No estamos conectando del todo con este apetito que tienen los grupos de interés por la sostenibilidad. Los empleados están buscando también compañías más sostenibles. Antes lo decíamos, en el año 2021 vimos la gran renuncia en Estados Unidos, pero en España también tenemos a 7 de cada 10 profesionales abiertos a encontrar otro trabajo. 7 de cada 10 personas de sus equipos y de mis equipos están buscando trabajo. No sé si nos lo podemos permitir, estos niveles de rotación. Y lo que buscan en las compañías, lo que les hace preferir a una compañía cuando pueden elegir, son criterios que van hacia la sostenibilidad. Y si hablamos de la sociedad, hemos pasado de un B2B, de un B2C a un B2S. Es business to society. La sociedad está pidiendo que las compañías se involucren en sus causas. No podemos estar en un entorno policrítico y no hacer nada. La sociedad no nos tolera que, teniendo el poder que tenemos, no nos vinculemos a las causas, no nos vinculemos a las necesidades que estamos entendiendo que tiene la sociedad. La transformación tiene que ver con todo, antes también se ha mencionado, es muy exigente, tiene que ver absolutamente con todo, y hay un antídoto que es la transparencia, hacer y hacer saber. Este es el mejor antídoto para ser reconocidos también y poder capitalizar con nuestros proveedores de capital y con el resto de stakeholders estas cuestiones. Hablamos de un desafío muy grande, que probablemente es como una piedra de tropiezo, pero lo que estamos viendo es que es una piedra de tropiezo hacia adelante, que nos está llevando hacia el futuro, que nos está ayudando a identificar los desafíos y a ser parte de esa solución, y con ello ser más rentables y ser más fiables en la capacidad que vamos a tener de generar valor en el medio y largo plazo. Podríamos pensar que esto es para superhéroes, que los directivos que se enfrentan a esto tienen que desplegar todos sus superpoderes, que en ocasiones nos estresa mucho, ¿no? Y nos despierta por las noches. Pero decía Aníbal Barca que las batallas se ganan con ejércitos cansados. Probablemente esto en sostenibilidad también va a ser así. Estamos en un proceso en ocasiones de agotamiento, pidamos también la energía para poder trabajar aunque sea con ejércitos cansados. Dice un proverbio japonés, y con esto voy terminando, que hay quien reputará de triste una comarca por haberla visitado en tiempo lluvioso. Ustedes que están en el sector turístico saben lo que significa también los momentos distintos de los lugares, ¿no? Esto es lo que dice el proverbio japonés. Pero la realidad es que lo imposible es nuestro modo de vivir. Siempre hemos trabajado alcanzando lo imposible. Esas soluciones que todavía no existen, ese capital que vemos difícil, esa transformación que a veces no encontramos cómo. Aquí vemos desarrollos importantísimos que estamos viendo en el mundo. No sé si ustedes están siguiendo el James Webb. A mí me tiene entusiasmada este nuevo desarrollo. Pero aquí tenemos a Margaret Hamilton. Ella escribió a mano el código que llevó al hombre a la Luna. Esta imagen es ella con el código que escribió a mano para hacer que el hombre llegara a la Luna. Por eso, frente a ese proverbio japonés, permítanme que yo me quede con lo que dice San Agustín, cuando él en uno de sus sermones decía: malos tiempos, tiempos fatigosos, así dicen los hombres, pero como seamos nosotros, así serán los tiempos, porque los tiempos somos nosotros, vivamos bien y los tiempos serán buenos.